Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fátima, bienvenidos a otro vídeo de Dulce Conciencia. Y hoy tenemos aquí una persona muy especial que, bueno, fue la que sin quererlo propulsó el inicio de este proyecto. Ella es Naira, la persona que me ayudó a mejorar mi diabetes y otras muchas cosas. Es doctora en biología y, bueno, me gustaría que se presentara ella un poquito más. Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fátima? Pues yo encantada de estar aquí contigo. Ya sabes que siempre trato de ayudar y llegar a más gente. Y nada mejor que tu caso para exponer que la diabetes no es algo definitivo y que se puede mejorar las condiciones que tiene el día a día un diabético con una buena alimentación y una correcta, digamos, una forma de ver la vida, de enfocar la vida adecuada a ese cuerpo, porque cada cuerpo es distinto para que podamos tener una buena calidad de vida y mejor salud, claro, evidentemente. Totalmente, sí, porque al final no es solo la alimentación, sino es un poco un todo. Y la parte mental yo me he dado cuenta de que es muy importante. Pero bueno, empezando un poco por el principio, si nos puedes comentar qué es la diabetes tipo uno, me gustaría que nos enfocáramos solo en la tipo uno, que es la que yo tengo, más a nivel biológico, qué es lo que ocurre en el cuerpo, por qué se llega a desarrollar. Mm. Bueno, a ver, desde el enfoque médico ya sabemos que está catalogado como una enfermedad tipo autoinmune, de manera crónica, es decir, en teoría no hay cura, que hay una predisposición genética y es donde el sistema, digamos, inmunitario, el sistema inmune, destruye las células betas del páncreas, que son precisamente las células que están encargadas de producir la insulina, que a su vez esta hormona es la que regula la glucosa en sangre. Por tanto, los diabéticos ya saben que se tienen que pinchar, ¿no?, insulina. Desde un punto de vista más funcional, más biológico, más integrativo, en realidad no es una falta de insulina per se, no es que el órgano, el páncreas esté afectado, que sí, es más bien una inflamación sistémica, es una alteración del sistema completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el sistema inmune, si hay una autoinmunidad, es decir, tus propias células te están, digamos, atacando o destruyendo esas células beta del páncreas, es porque hay un desequilibrio. Realmente es un desequilibrio, ¿vale? Factores ambientales, exposición a tóxicos, disbiosis en la microbiota, factores ambientales que afectan a nivel epigenético a las células y al final se traduce en una pérdida de tolerancia al nivel inmune. Es decir, el cuerpo deja de reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista metabólico, al final sabemos que el cuerpo no es capaz de regular el uso de la glucosa, pero desde el enfoque, como digo, funcional, es que en realidad esa autoinmunidad viene arrastrada por un origen emocional, como todas las autoinmunes, que a su vez, digamos que está influenciada por todo esto que acabo de comentar. Ese desequilibrio en la microbiota, esa exposición posible a tóxicos, esos factores ambientales que puedan estar, incluso disruptores endocrinos, que puedan estar afectando al cuerpo. Y todo esto se traduce en lo que sería, digamos, para mí, la diabetes tipo 1. Si quieres, hablamos desde el punto de vista de biodecodificación, que también me gusta, porque es un poco cómo se traduce esto a nivel emocional, es decir, cómo influye esa emoción en el cuerpo para tener este tipo de enfermedad, es decir, cómo hemos llegado hasta este punto, a esta patología, que al final es algo, digo, es no convencional porque la medicina, ya sabemos, acabo de dar la definición, pero sí es verdad que hay mucha gente que le resuena esto que voy a contar y es cómo interpretar esa diabetes tipo 1 desde este punto de vista más emocional. Puede ser un conflicto de dulzura, es decir, un conflicto de que la persona tiene una dificultad para asimilar la dulzura de la vida, la sensación que falta ternura, que falta amor, de que falta protección, siempre esa sensación presente, ¿no?, que falta afectividad. Luego, la parte autoinmune, que el propio cuerpo destruye sus propias células, es decir, hay una lucha interna, un rechazo a uno mismo, que no encaja en la sociedad, que sabe que hay algo que está mal, que quizás la sociedad espera algo de esa persona, pero a esa persona le nace
pues otras cuestiones y tiene unos conflictos internos brutales, espectaculares, ¿no? Dentro de sí, ¿no? Como una parte de sí mismo que no se reconoce. Eso sería el choque en biodecodificación que hace, que motiva que otras células de tu propio cuerpo no reconozcan una parte de ti y vayan a tratar de destruirlos, ¿no? Como si fuera algo externo a ti, ¿no? Desde el punto de vista con el tema de las hormonas y lo que es la glucosa en sí, representa, digamos, como la energía vital, ¿no? La glucosa sería la energía vital, la dulzura de las experiencias, ¿no? Lo dulce. Por ejemplo, en Ayurveda, en la India, es la orina dulce, ¿no? O sea, y la insulina es quien permite integrarla dentro de las células. Entonces, cuando algo falla, se interpreta como que la persona está percibiendo que esa dulzura externa no puede entrar, no puede ser incorporada dentro del cuerpo, ¿no? Hay un rechazo, ¿no? Y en la infancia que es cuando se suele manifestar, aunque ahora ya está cambiando, ahora explicaremos, espero que nos dé tiempo de explicar por qué, se suele vincular con experiencias de traumas, es decir, una separación de los padres, los progenitores, de una discusión muy potente, de un duelo, alguien familiar que es cercano, que de repente muere. O sea, es siempre un trauma emocional, ¿no? Es una carencia afectiva, a lo mejor el niño que tiene que madurar mucho antes de lo que debería, no tiene una infancia adecuada, conflictos a lo mejor de pertenencias o todo lo contrario, que es un niño muy exigente consigo mismo y que no permite que entre esa dulzura, que entre esa afectividad, ¿no? Digamos que eso sería la parte desde el enfoque, como digo, biodecodificación, que al final son emociones que se traducen en vibraciones, en frecuencias, y eso hace que las células trabajen a determinadas frecuencias. Si trabaja a la frecuencia que debería, pues entonces está funcionando. Si hay un conflicto energético por una emoción desde el plano mental al plano emocional y el plano físico, que sería el cuerpo, estamos trasladando esos pensamientos, esas frustraciones a un conflicto energético que se traduce en menor vibración y que por tanto la célula no puede trabajar como debería. Entonces, el origen de la diabetes no sería solamente como suelen decir, porque yo me acuerdo cuando debuté como diabética, que lo que le decían a mis padres es que era genético, que me tocó y que era genético y que alguien en mi familia tendría que haber tenido diabetes y que nosotros sepamos, no ha habido nadie en mi familia que tenga diabetes tipo 1. Yo soy la primera, entonces a mí no me cuadraba nada este discurso de genético y ya está, y te lo dejan ahí, ¿no? Como un poco en el aire. Entonces digamos que es también, no solamente es el tema genético, ambiental, sino es también el tema emocional, ¿no? Como estabas comentando. Claro, evidentemente. Desde el punto de vista médico, te digo, para ellos es una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmune está alterado y destruye las células betas del páncreas. Que hay una predisposición genética no significa que sea hereditaria en sentido estricto, pero sí que hay una predisposición genética con unos genes que son HLA, que en teoría eso es lo que marca que las células pues no puedan fabricar insulina en el páncreas, y que hay también factores ambientales. Eso no lo descarta el sistema. Evidentemente, para ellos son infecciones virales, que son externos y tal, pero desde el punto de vista de la biología de verdad eso no tiene ningún sentido, no entra dentro de mi esquema, por supuesto, ni de mi enfoque. Sí que es verdad que se reconoce que hay una microbiota intestinal alterada desde el sistema, sí se sabe, que hay déficits nutricionales, sobre todo vitamina D, y factores epigenéticos, o sea, eso cuando hay mucho estrés al inicio, en la infancia, o cuando hay exposición a tóxicos, ¿no? Como estábamos hablando antes. Pero que casualmente esto que lo reconoce la medicina convencional coincide con lo que yo contaba. Exposición a un trauma provoca un estrés emocional tan potente que eso genera un conflicto que desencadena esa reacción en el cuerpo, que aprende el camino y repite ese patrón. También te comentaba antes de grabar el tema del asma, ¿no? Pero desde el punto de vista, ¿cuál sería el origen desde el punto de vista funcional? ¿Cómo lo veo yo, no? Es sistémico, no es solo pancreático, es sistémico. ¿Por qué? Porque hay, repito, está la carga emocional, ¿vale? Que hemos hablado, desde el plano mental al plano emocional y de ahí al físico, donde se refleja esta caída y estos conflictos energéticos que hacen la caída de frecuencias donde las células pueden trabajar bien.
Eso provoca señalizaciones químicas contradictorias, eso provoca inflamaciones crónicas, eso provoca estrés oxidativo, imposibilidad por parte de las células de tener a disposición antioxidantes endógenos, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la apoptosis, es decir, la muerte celular, aumenta el desequilibrio en la microbiota intestinal, hay déficit de micronutrientes porque si hay disbiosis intestinal no hay una buena absorción, hay una inflamación cronificada de bajo grado en el intestino, hay permeabilidad intestinal con posible endotoxemia o endotoxicidad sistémica, mejor dicho, y eso va encadenando una cosa con otra. Esos déficits de micronutrientes por esas disbiosis intestinales, como por ejemplo puede ser magnesio, cromo, vitamina D, vitamina B6, inciden en qué? En que al final las rutas metabólicas no pueden completarse bien porque hay falta de nutrientes. Si hay falta de nutrientes hay alteraciones incluso a nivel hormonal. Hay desequilibrios a nivel hormonal, por ejemplo, cortisol y catecolaminas, disfunciones a nivel tiroideo. Si falla la tiroides, empieza a fallar también el hígado. Es decir, es todo que está alterado. Por eso desde el enfoque que yo planteo, tienes que tenerlo en cuenta todo, porque el terreno, que es todo tu cuerpo, el terreno biológico está totalmente alterado. No es solo un único órgano el que está afectado, ¿no? Sí, que por eso a mí me sorprendió tanto cuando me diste los resultados del estudio que me hiciste, que lo que tenía alterado al final era, si no me equivoco, era el hígado, y tenía una inflamación, sí. Entonces al final es una somatización de un trauma, de algo emocional muy fuerte, ¿no? Que el cuerpo lo acaba somatizando y es no solamente, como dijiste, el páncreas, sino es en todo el cuerpo, ¿no? Y eso al final puede hacer que generes otras muchas enfermedades, entiendo, no solamente la diabetes, sino puede ser por esto que se dice que la diabetes puede ser tan complicado, que tienes que tener mucho cuidado con las infecciones o con las gripes. A mí siempre que voy a la enfermera o a buscar los aparatos de medicación y tal, siempre me recuerdan, oye, ponte la vacuna de la gripe porque es que los diabéticos son como un grupo de riesgo, ponte la vacuna de no sé qué, siempre que voy me dicen que me ponga alguna vacuna, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué, nunca lo he entendido, por qué somos más propensos a sufrir otras enfermedades o que puede ser más complicado el proceso. Pues porque como el sistema inmune está alterado, hay debilidad, es decir, no tienes un equilibrio en las líneas celulares de todo tu sistema inmune bien desarrollado, bien potente. Por ejemplo, para ser más conciso, la glucosa elevada en sangre, esa hiperglucemia, afecta directamente a la producción y a la función de los glóbulos blancos, especialmente de neutrófilos y linfocitos, que digamos que son los encargados de ayudar cuando hay bacterias en desequilibrio, para el sistema, pues evidentemente cuando hay virus y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que rompe ese equilibrio y rompe la función. Tanto es normal que desencadenes porque tu cuerpo no está preparado con todas esas células de glóbulos blancos, de leucocitos que tienes. Si no está preparado, no tienes las poblaciones que deberías de tener y no están desarrollando bien su función, repito, por el tema de la hiperglucemia, pues evidentemente vas a estar más expuesta, por así decirlo, a tener esos desequilibrios, ¿no? Que son pues una gripe, un catarro o cualquier cosa. También afecta la glucosa a la quimiotaxis, ¿vale? Y a la fagocitosis, es decir, los glóbulos blancos son menos eficaces para llegar al sitio donde está el problema y hacer, digamos, la fagocitosis, es decir, eliminar todo aquello que nos está haciendo el desequilibrio. Cuando hay mucha sobrepoblación, en el argot médico, pues sería para destruir los patógenos. Va a llegar al lugar de infección y destruye los patógenos. Pues eso está roto. Esa señalización está interrumpida, ¿vale? También, evidentemente, favorece el crecimiento de otros patógenos que utilizan la glucosa como fuente de energía, facilitando su sobrecrecimiento. Esto desde el punto de vista, repito, médico, convencional, estricto. Desde el punto de vista biológico funcional, evidentemente, si hay un desequilibrio en la producción y en la funcionalidad de los glóbulos blancos, no van a poder hacer sus funciones, no van a poder sus tareas.
que no es combatir, aquí no hay ningún combate, es poner en equilibrio el cuerpo. No hay virus que vengan de fuera ni nada de esto, no hay que destruir patógenos, un patógeno, un parásito es cuando hay un sobrecrecimiento de una población determinada, ¿vale? Pues hay que regular ese equilibrio y ya está, no hay nada más y punto, o sea, es eso, o sea, es arreglar ese desequilibrio, ¿vale? Entonces se puede complicar en personas que tengan, ya te digo, que sean diabéticas tipo 1, que tienen ya su sistema inmune alterado con menos población de células, de algunos tipos de células como neutrófilos y linfocitos, que eso evidentemente hace que su frecuencia biológica caiga por debajo de una persona en comparación que esté sana, que no tenga diabetes, ¿vale? Entonces, si las frecuencias biológicas funcionan para mantener ese equilibrio y nosotros vamos a suponer que la frecuencia tuya, Fátima, sea en vez de un 80, sea un 70. Si estás continuamente por debajo de 70 o 70, tratando de llegar a ese equilibrio, cualquier momento que tengas un cambio de aire, un cambio de temperatura, va a provocar más desequilibrio y vas a caer con síntomas de una enfermedad, por ejemplo, gripe o catarro, un cambio estacional, o exposición a la radiación, que también afecta a la vibración de tus células, y eso va a hacer que exteriorices esos síntomas llamados pues, un catarro, una gripe o lo que sea, ¿vale? Entonces, estás predispuesta a caer en esas enfermedades de este tipo que estamos hablando, catarros y gripes y demás, precisamente por esto que te estoy contando. Tú ya partes de un desequilibrio, de una desventaja. Tu cuerpo está menos preparado porque estás en desequilibrio continuo. Cuando empieces correctamente a nutrirte, a quitar de tu entorno esos factores ambientales que puedan estar dañando tu sistema, recuperar esa microbiota, lo que va a pasar es que va a bajar la inflamación, va a bajar ese estrés oxidativo y vas a tener capacidad de absorber mejor los nutrientes, con lo cual tus rutas metabólicas van a funcionar mejor y al final conseguimos llegar, por ejemplo, a esos 70, que tendrías que estar en esos 70 a lo mejor de frecuencia biológica global, porque cada órgano tiene una frecuencia biológica distinta. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si tu frecuencia baja continuamente, estás expuesto a tener este tipo de desequilibrios llamados enfermedades, ¿de acuerdo? En comparación a cómo lo ve el sistema. Yo te estoy dando desde el punto de vista de la biología funcional, de cómo funciona el cuerpo y cómo estamos intentando que la nueva biología, que no es nueva porque ya lleva más de 40 años luchando, ¿vale? Que nos dejen, en vez de estar censurados, que nos dejen salir a la luz para que la gente sepa de qué va esto, que es un virus, porque hay un parásito, que no hay patógenos, que no hay un combate continuo, que no hay nada que viene de fuera que nos ataca. O sea, no es así. Nos han contado una historia precisamente porque interesa, la biología está secuestrada y dogmatizada desde hace 150 años porque interesa a las industrias farmacéuticas, al sistema globalista que tenemos, por desgracia, porque interesa vender fármacos, no interesa ayudar a estas patologías, no interesa que entiendas el origen, interesa que te quedes con la idea de diabetes tipo 1 es algo genético y ya está, es autoinmune y te fastidias porque te tocó la lotería y que te quedaste ahí y te tienes que pinchar de por vida y esta va a ser tu vida, punto. Y no salgas de ahí, ¿no? Entonces es fármacos y fármacos y fármacos. Claro, me gustaría que contaras un poquito cómo tú, siendo diabética tipo 1, has podido mejorar simplemente con este tipo de enfoque que ofrezco yo a todos mis pacientes, ¿no? Sí, bueno, tengo otro vídeo que ya lo subí hablando un poco más de mi historia, contando un poco más el proceso, pero quiero hacer otro más específico como de este proceso que tuve contigo, porque a mí me sorprendió por eso, nunca ningún médico me había contado que yo podía llegar a tener un cuerpo normal o que funcionara de una manera normal a pesar de la diabetes, ¿no? Yo pensaba que, como acabas de decir tú, ya estaba condenada de por vida, ya pues eso, aparte de la diabetes podría tener otras muchísimas cosas, porque además te meten como el miedo, ¿no? De que te puedes quedar ciego, a lo mejor te tienen que cortar una pierna o una extremidad porque se te gangrena o lo que sea, ¿no? Te meten como un montón de miedo sin ayudarte a entender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, con esto que tú acabas de comentar, lo que acabas de exponer es que yo puedo, aunque sea diabética, llegar a tener un nivel de salud óptimo. O sea, si encuentro el equilibrio en mi cuerpo, si consigo ese equilibrio, puedo funcionar normal, a pesar de que evidentemente, pues bueno,
siempre la diabetes al final es muy complicada, ¿no? De Claro, controlar al 100% y estar siempre perfecto. Habrá épocas donde estamos un poco mejor, un poco peor, pero es verdad que yo desde que cambié la alimentación contigo, cambié los hábitos, ya llevaba tiempo que había dejado de fumar, dejé de beber, pues eso, más movimiento, también todo el tema emocional y mental, ¿no? Como de tener buenos pensamientos, pensar en positivo, no entrar en bucles mentales, no caer en negatividades, en dramas tóxicos y tal. Al final a mí me ha cambiado muchísimo y yo desde que empecé contigo no me he puesto mala. Me acuerdo que me puse mala cuando, no sé si antes de empezar o al empezar, me dio ahí como una gripe. Fue la última vez que me he puesto mala, desde entonces no me he vuelto a poner mala. ¿Te acuerdas que estaba empezando a tener alergia a la humedad? No me ha vuelto a dar alergia ni nada de ningún tipo. Y a día de hoy es que estoy perfecta. Es verdad que lo noto un montón cuando a lo mejor voy un día a comer fuera o me como algo que no estoy acostumbrada a comer y enseguida ya como que me inflamo, incluso me da resaca. El azúcar sobre todo me da resaca, o sea, yo si como algo pequeñito no, pero si me voy a comer y me como un postre o dos, al día siguiente estoy con un dolor de cabeza que digo, mi madre, lo que es la alimentación y el cuerpo, ¿no? hombre, Entonces no sí, es, hay una parte a la que yo no puedo llegar y siempre lo digo. O sea, la parte emocional está ahí. Si ese claro, trabajo no se hace, yo puedo llegar desde el punto de vista nutricional, que es mi campo, ¿no? sí, Recuperar sí, esa total, microbiota, pero llego hasta un punto. Luego, evidentemente, si claro. el trabajito personal de la parte emocional no se resuelve, siempre va a estar presente. Entonces, como dices tú, es tratar de tener todo lo mejor posible. Sería ideal que también se trabajara la parte emocional para que al final llegues a ese equilibrio donde el cuerpo va a responder mucho mejor con que puedas tener, como dices tú, entre comillas, pues esa normalidad, ¿no? Ujú. Y vamos a entrar ahora un poco en el tema ya de la alimentación, porque también en mi caso yo fui vegetariana, bueno, comía pescado durante muchos años y además fue desde los 12 hasta los 16, yo fui vegetariana, pero comía pescado de vez en cuando, a una edad bastante temprana y de los 16 hasta el verano pasado fui vegana. Y fue un poco antes de empezar contigo cuando empecé a comer huevos, queso y demás, porque el cuerpo ya es que me lo pedía. Entonces me gustaría que contaras un poco cómo puede afectar este tipo de dietas veganas o vegetarianas a personas diabéticas en concreto, ¿no? Sí, cómo Claro, es funciona que eso, cómo puede afectar. tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Si yo me enfoco a una dieta de vegetales, y aunque el cuerpo te pida otras cosas, pero por convicción, por tus pensamientos que te están llevando por esa línea, ¿qué son los vegetales? Habría que preguntarse, ¿no? Porque al final están llenos de carbohidratos, que son los glúcidos. Y eso, evidentemente, si la insulina basal junto con el bolo alimenticio no está bien regulado, va a haber unos picos de glucosa continuos. Entonces, ¿cuál es el riesgo realmente de tener una dieta vegana? Pues que primero que ya de por sí te voy a decir que la dieta vegana como tal es un poco ficticio, porque si yo considero que me como una hoja de lechuga y me estoy comiendo solo algo vegetal, es mentira, literal, es mentira. ¿Por qué? Porque también me estoy incorporando animales. Lo que pasa es que son microscópicos y además miles de animales. ¿Por qué? Porque en la savia de las plantas, que digamos que es el flujo, ¿no?, que nutre a la planta, está lleno de microorganismos, lleno. Y dentro de esos microorganismos hay muchos que están catalogados dentro del reino animal, con su sistema nervioso, su sistema digestivo, ¿vale? Y entonces, claro, tú dices, vamos a ver, no me estoy comiendo una vaca, que la veo, o no me estoy comiendo una gallina, pero me estoy comiendo algo chiquitito que también está considerado animal, pero no lo veo. Entonces, dentro de esa hoja de lechuga, yo me estoy comiendo miles de animales. Microscópicos, sí, vale, pero son miles. Entonces, ya por concepción, se cae. O sea, no Un puedes poco mantener algo. incoherente, sí. Claro, habría que redefinir, ¿no? Sí. Redefinir la palabra vegana, ¿no? Porque decir, bueno, ¿qué es la alimentación vegana? ¿Que solo comes vegetales y tal? No, también comes animales. Entonces, que no como animales grandes. Ah, bueno, y visibles.
Bueno, vale, todavía hasta ahí, vale. Que me como animales microscópicos que están dentro de las plantas. Bueno, vale, vale, hasta ahí bien. Pero entonces habría que puntualizar, ¿vale? Pero yendo sin ir esto lo hago ya por deformación profesional, porque me encanta ser divulgativa y educativa en ese sentido, darle a la gente la posibilidad de que piense en otras cosas, no solo lo que nos han enseñado. Pues los vegetales están llenos, como decía, de glúcidos. Muchos veganos consumen a diario muchos granos, muchos cereales, muchos refinados sobre todo, muchas frutas en exceso, y al final lo que vas a aumentar es la carga glucémica en sangre, si no está bien esa regulación. Por otro lado, es un riesgo tremendo el hecho de comer solo este tipo de solo verduras y frutas, por ejemplo, y granos. ¿Por qué? Porque te faltan muchos micronutrientes, ¿vale? Normalmente falta vitamina B12, falta hierro, falta zinc, falta selenio, falta vitamina D, falta calcio, ácidos grasos omega 3, ¿vale? Porque están muy reducidos en los vegetales y tienes que meter mucha cantidad de algunos productos como algas, como algunas semillas, y es muy difícil de extraer para el cuerpo ahí. No es que no se pueda extraer, se puede extraer, pero es más difícil que de origen animal. Y las proteínas, pues evidentemente, aunque combines bien las legumbres con los frutos secos, los cereales integrales, no llega a lo que te pide el cuerpo realmente, ¿no? A diario. Y luego, por otro lado, también tienes que tener un control de esa glucosa más continua, con una vigilancia y un ajuste diario, pues muy exhaustivo, porque es que si no te van a dar esa cantidad de carbohidratos o glúcidos complejos con mucha cantidad de fibra, van a afectar a la absorción y a la acción de la insulina totalmente distinta a una persona que incorpora carne, ¿no? Entonces, por ahí te puedo decir que afecta a todas tus rutas y afecta a esa absorción, y tendrás que tener siempre una suplementación y continuamente vigilando cómo está tu cuerpo, en qué niveles se encuentran estos micronutrientes, combinándolo bien para poder, y evidentemente, evitar muchos ultraprocesados, ¿vale? Sobre todo están muy de moda las hamburguesas veganas que están muy procesadas, o los snacks estos que te ponen con harinas refinadas y tal, porque suelen tener mucho azúcar y porque tienen otros productos que se están viendo que pueden ser incluso hasta cancerígenos. Entonces, no me como un animal por convicción, pero me voy a una hamburguesa vegana que está hecha a base de plantas, pero tiene para texturizar, pues tiene esto y estos compuestos, que muchos de ellos pueden ser que incluso con nitritos o nitratos, que son cancerígenos y ya se sabe, pero no sé si por modo o qué, bueno, se lanza con formato de hamburguesa de carne, una hamburguesa vegana, que tiene todo esto, ¿no? Que están muy procesados. Entonces, hay un riesgo evidente. La parte negativa sería de esa dieta vegana a la hora de que la aplique una persona que tenga diabetes tipo 1, ¿no? Porque el manejo de su insulina, debido a ese alto contenido de glúcidos, pues va a ser mucho más complejo y más complicado, ¿vale? Y además tendrás que vigilarse continuamente con analíticas sanguíneas para saber exactamente no solo los picos de glucosa, sino qué déficits nutricionales tiene y en qué valor está, ¿no? ¿Vale? Tiene otras cosas buenas, ¿vale? Tiene otras cosas positivas, porque puedes manejar muy bien el perfil lipídico a nivel cardiovascular, aumentas evidentemente la cantidad de fibra y los antioxidantes, pero estás favoreciendo la carga, ¿vale? De glucemia en sangre, como decía antes, y los déficits nutricionales. Sí, yo creo que igual, comentando un poco mi caso, yo cuando empecé a ser vegana comía muy bien, o sea, no comía nada procesado, no era como todo frutas, verduras, pues eso, legumbres, granos, me lo hacía todo yo, y la verdad que la diabetes me mejoró un montón. Me acuerdo que empecé a pincharme mucho menos, aunque es verdad que comía más hidratos porque la fruta, muchas verduras, legumbres y demás tienen bastantes hidratos, pero es verdad que la diabetes me mejoró un montón. El problema que veo yo es que eso a lo mejor extendido en el tiempo, evidentemente no es bueno, puede ser bueno como algo puntual, a lo mejor no, como para desintoxicar, dependiendo del caso, pero también fíjate cómo es la cosa que yo ya, cuando empecé pues a hacerme un poco más mayor y empezaba a salir, quería comer por ahí o lo que sea, empecé a comer más cosas procesadas, o lo que dices tú, hamburguesas, yogures, y ya hoy en día es que todo lo tienes, absolutamente todo está veganizado, ¿no? Helados, yogures,
cualquier cosa que te puedas imaginar, pescado, salsas, todo, lo tienes en versión vegana. Al final eso es lo que dices tú, está lleno de productos que no son para nada, para nada buenos. Y claro, yo tenía la idea de que como es vegano, va a ser saludable. Da igual si es mucho mejor comerte un helado vegano que un helado normal, porque claro, como es vegano, yo tenía este rollo de no, los productos animales son tóxicos, son malos, porque tal, todas las creencias que te van metiendo, ¿no? Entonces llegué, hasta que no llegó el punto donde ya mi cuerpo me estaba enviando tantas señales y me dieron como unas ansias de comer huevo, me acuerdo, el huevo, era como, no sé, me dieron unas ansias de comer huevo horribles. No fue hasta ese punto que dije, vale, creo que igual se me ha ido un poco de las manos y estas creencias están, el ego está haciendo que no escucha a mi cuerpo, que al final las señales son claras y están ahí, ¿no? Y hay mucha gente que come vegano y yo lo decía también, como no, es que yo no es que yo como me como a lo mejor una hamburguesa y cuanto más se parezca a la carne mejor, pero no porque a mí me, no porque yo eche de menos la carne, sino porque, claro, es que estoy acostumbrada a comer esos productos, entonces, no sé, hay un montón de, También hay de mucha creencias moda, ¿eh? de... También hay Sí, mucha moda. sí, sí, y claro, interesa por lo que dices tú, al final te tienes que suplementar. También es verdad que yo me hacía analíticas y siempre daba bien en las analíticas. Bueno, esa es otra, claro. Hay Claro, analíticas y analíticas. Si la ves desde el punto clínico médico o si la ves desde el punto de vista funcional, como hago yo, que no tenía nada que ver. exacto, porque claro, a mí me daba todo en los parámetros tal y me decían, ah, pues estás bien, o a lo mejor me daba un poquito baja la vitamina D y me decían, pues coge solo, tómate un suplemento, ¿no? La B12, por ejemplo, nunca me dio baja, hasta ya el último año me parece, pero sí hay un montón de información errónea respecto a esto y creo que hoy en día es muy importante que empecemos a hablar de estas cosas porque incluso yo veo padres con niños pequeños que les dan de comer vegano y digo, wow, si ya desde pequeños empiezan a tener esa alimentación, ¿cómo van a llegar esos niños cuando sean adultos, no? Van a ser Claro. súper débiles, van a estar súper indefensos y el cuerpo al final yo creo que eso no, bueno, ya no me quiero meter ahí. Pero De sí, todas formas, sí sí, es verdad que igualmente hay que vigilar lo que comes. Es decir, el hecho de decir, claro, ah, pues ahora me voy a una dieta totalmente carnívora. No, no se trata de eso. Se es un trata de equilibrio, sí. aprovechar todo. La dieta mediterránea y la dieta canaria son fantásticas. La dieta mediterránea tiene de todo. Tiene carne, tiene pescado, tiene legumbres, tiene la huerta. O sea, es que es fantástica. O sea, aprovechas todos los productos. Tienes el aceite de oliva. O sea, es que lo tienes todo. Y en Canarias, pues, también tenemos influencias, evidentemente, de Sudamérica, ¿vale? Pero nuestra dieta también, que usa más pescado que carne realmente, pero es una dieta muy sana también. Pero la dieta canaria original, no las mezclas y las innovaciones y todo tema procesado. Y, por supuesto, todos los fast food que se están metiendo, ¿no? Por cadenas globalistas que están cada vez por tres. Como en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades, pues ya te lo ves también aquí a pequeña escala, pero también te los ves. Entonces tú dices, igualmente, aunque me voy a una carnicería, ¿no? Me voy a comprar un pollo. Vale, ¿de dónde viene ese pollo? Es la primera pregunta que te tendrías que hacer. ¿Qué estoy comprando? No, es que está barato porque está de oferta. Pues si está de oferta y está barato, imagínate lo que ha costado mantener ese pollo. Evidentemente ha crecido muy rápido, son normalmente razas broiler, que son pollos de industriales, donde les ponen piensos y le ponen de todo para que crezca muy rápido y suelen partir hasta las patas porque no aguantan ni su propio peso. O sea, eso es maltrato. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa forma de... Pero si te vas a un pollo que está suelto, que ha vivido feliz, digámoslo así, que ha estado bien cuidado, que ha estado bien alimentado, que tiene una certificación ecológica, que no le han aplicado vacunación, que son productos biodegradables y lo más ecológico posible, digo, porque dentro del sistema, aunque sea ecológico, tienes que aplicar alguna serie de cuestiones de bioseguridad y esas empresas pequeñas, por ejemplo, una granja de gallinas, necesita un chequeo mensual extra que no tiene nada que ver con las grandes industrias, ¿no? Que tienen naves y naves con a lo mejor 50.000, 80.000 gallinas, sino que son empresas muy pequeñas, que por cierto cada vez menos, porque las exigencias son más duras, porque la calidad de comida que le tienen que dar a esos pollos ecológicos tiene que ser muy alta, porque no le pueden poner fármacos y entonces tiene que tener chequeos continuos de que no haya ninguna enfermedad, de que estén los pollos bien y eso lo tiene que pagar el empresario, el pequeño empresario, que al final son pequeñas empresas. Y claro, por eso continuamente cada año vamos perdiendo entre un 7 y un 10% de las granjas en ecológico que hay en España,
porque es que es imposible, o sea, te ponen unos precios abusivos y lo tienes que pagar tú, tienes que pagar al veterinario si no quieres que te cierren. Y tú al final lo que quieres es vender ese pollo. ¿Cuánto te ha costado a ti tener ese pollo libre, que pueda entrar y salir, que esté en la tierra y que tenga su sitio para tal? Me explico. ¿Cuánto te ha costado? ¿A qué precio lo puedes poner? Y luego llegas al mercado y te encuentras a la gente que hipócritamente te dice, no, no, si a mí me encanta comer en ecológico, yo todo lo orgánico y tal, y que dejen de poner pesticidas y que dejen de poner vacunas y que dejen de poner esto y criarlos en granjas así a lo bestia y no sé qué. Y a mí eso no me gusta. Pero después te vas al mostrador y te compras la oferta 2, 3 por 1, por ejemplo, el que sea, el que tengan, o el más económico. Entonces, ¿tú qué estás demandando con tu compra? Precisamente justo lo que estabas diciendo que estás en contra, pero no estás dispuesto a pagar en ecológico. Es una incongruencia total y eso le pasa a muchos españoles. Bueno, pasa a mucha gente, pero en España suele pasar mucho. Entonces, no, no, es que yo no me voy a un huevo ecológico porque es que me sale muy caro. Pues yo me voy al otro. También es verdad que si tenemos los sueldos que tenemos con el índice de paro, que bueno, esto ya es hablar de política, pero España, tal y como está, que está patas arriba, que la gente no puede con su sueldo pagarse ni siquiera una vivienda digna, pues ya me dirás, la cesta de la compra cada vez más alta, los precios cada vez más abusivos y tú no puedes llegar, pues si tienes que alimentar a tu familia o te tienes que alimentar tú y tienes que mirar el dinero que tienes en el bolsillo, ¿qué vas a hacer? Pues irte a lo barato. ¿Qué es lo barato? Pues a lo mejor ir con tus hijos al McDonald's porque por un menú, o vete tú a saber que otra empresa grande de estas multinacional, que vas y te compras un menú por, yo qué sé, pues 2, 3 euros te sale una hamburguesa. No sé, no tengo ni idea, pues esos sitios no los visito, pero que son muy baratos, pues claro. Ahora, ¿eso caduca realmente? Porque la cantidad de aditivos y conservantes y temas cancerígenos como el hidróxido de amonio que tiene también, pues si es que tú dices que lo ves venir, estoy preparando una sociedad que va a estar enferma. Sí, aquí, sobre todo en Canarias, aquí tenemos mucha suerte porque hay un montón de agricultores todavía, ya no son tantos, pero es verdad que hay un montón. Yo cada vez que, si libro los fines de semana por la mañana, voy al mercadillo que sea que me pille más cerca y los precios no son tan desorbitados. Es verdad que hay cosas que son más caras, o lo que dices tú, la carne, o los huevos son un poco más caros, el queso, pero las frutas y verduras comparadas con el supermercado no es tan caro. Y aquí hay mucha gente que se queja de todo lo que está pasando ahora en Canarias, ¿no? Del tema del turismo, de la sobrepoblación, de que están desapareciendo los agricultores y qué tal. Pero luego cuando les dices que se vayan un fin de semana al mercadillo, no lo hacen, pero prefieren gastarse ese dinero en salir de fiesta, en beber, en fumar, ¿no? Y hay mucha gente que a mí me lo ha dicho, porque yo me gasto más o menos al mes unos 400 euros en comida, incluso más. Y antes no me gastaba tanto, pero poquito a poco he podido ir subiendo ese dinero, ¿no? Y cada vez me puedo gastar más dinero en comida. Intento comprar todo lo que puedo ecológico o de aquí, de los agricultores que son de aquí. Y me gasto ese dinero en comida y me da igual que una pechuga de pollo me salga 3 euros. No lo tienes que ver como un gasto, lo tienes que ver como una inversión en Una salud, inversión, en tu claro. propio cuerpo. Eso. Tenemos que ser más productores, no tanto consumidores. Entonces, tenemos que buscar la fórmula de darle la vuelta a esta historia, porque nos están llevando por un camino que ellos quieren, no nosotros. Entonces, si tú ya estás despierto en este sentido, busca hacer la manera de todo lo que puedas hacerlo de forma autoconsumo, de ser más productor, no tan consumista, ¿vale? Porque el sistema ya sabes por dónde te viene. Y toda esta gente y todos estos niños que ya estás viendo tú, que a lo mejor están siendo alimentados así por esas modas o por convicción de los padres erróneamente, digo erróneamente porque al final tendrán sus problemas, ¿vale? Como todo, y tendrán que meter muchos suplementos si quieren tener un equilibrio en ese cuerpo, pero que esos niños o esta gente, estas generaciones, ¿cómo van a quedar? Pero es que ya no te hablo ni siquiera de tu edad o de mi edad, sino gente incluso mayor que es que no tiene dinero. Si es que no tiene dinero, es que no llega a fin de mes. Entonces, se lo gastan después en vicios, como dices tú, o invierten en una calidad de comida pésima. Pero claro, a todo el mundo le encanta comer en ecológico y comer sano. Y está en contra del maltrato animal, sí, de boca para afuera. Pero es que luego, gente que incluso se lo puede permitir y está alimentando a sus familias, pues en un fast food o comprando todo procesado, todo congelado, o lo más barato que hay de carne, o lo más, ¿me entiendes? Entonces, si hay tanta demanda de eso, eso va a provocar que los sistemas sigan funcionando como ellos quieren. Y por eso en España, el año pasado se perdió un 7% solo de granjas de pollo en ecológico
se perdieron un 7% porque la gente está cansada. Son agricultores pequeños, Claro. el sistema no interesa que estén ahí. Entonces, es que tampoco tienen salida, porque si los llevan a sacrificio y luego los venden y no los venden, porque la gente no demanda eso, pues ¿tú qué haces con ese tipo de empresa? Si tú comes de eso, es que te mueres de hambre. Sí, Tienes totalmente. que reinventarte. Y estoy de acuerdo con lo que dices, que al final hay que volver un poco a buscarnos un terrenito y plantarnos nuestras cosas, tener nuestras 2 gallinas y sí, total. Porque al final, Incluso en hidropónico, ¿qué en es una eso? pared que le dé un poco de Ah, sol, es decir, que no necesites tierra, con ujú, jardinera o lo que sea, que algo mínimo puedas prepararlo tú, que sepas tú, mm, que controles tú. sí. Sí, que se puede, incluso en el piso que estoy ahora, que no tengo ni terraza ni tengo nada, tengo aquí plantitas, tengo ahí salvia, la albahaca, bueno, la albahaca se está muriendo. Puse ahí una zanahoria, parece que está saliendo. O sea, que se pueden hacer cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, volviendo un poco al tema que nos hemos ido, Sí, nos hemos ya desviado. para ir cerrando, me gustaría hablar de posibles curas de la diabetes. Siempre me ha dado un poco de miedo como sacar este tema, porque claro, como te meten tanto en la cabeza que es incurable, que es imposible, que tal. Sé que se han investigado cosas, que si lo del trasplante de páncreas, pero claro, como hemos hablado de que no es solo un tema de páncreas, sino que es algo sistémico, también influye el tema emocional, no sé cómo ves tú el tema de una posible cura. A ver, para el sistema no hay cura actual, o sea, no hay una cura definitiva. Es verdad que se están probando cosas. Se está probando, bueno, aparte de las terapias con insulina, que ya sabemos, los trasplantes de islotes pancreáticos, de páncreas completo, de células madre, ¿vale? Que están en investigación para evitar ese rechazo inmune. También terapias inmunomoduladoras, ¿vale? Que lo que hacen es tratar de frenar esa autoinmunidad con anticuerpos monoclonales seriados. El problema de estos anticuerpos monoclonales es que la mayoría son recombinaciones génicas en líneas celulares de otras especies que no son humanas. Entonces, claro, esto es un peligro. Ya lo expliqué yo en una entrevista. El tema de fabricar anticuerpos monoclonales recombinantes en líneas celulares de otras especies y luego inyectártelas, porque eso va a provocar un rechazo bastante potente porque son especies distintas y al final estás jugando a ser Dios, ¿no? Con la genética. Y luego también hay vacunas, ¿vale? Que están en fase experimental, que lo que hacen es, bueno, tratar de frenar que ese sistema inmune no destruya estas células beta, ¿no? Desde el punto de vista que yo sí que manejo y que lo veo más lógico, sería modular ese sistema inmune, reducir esa inflamación, bajar ese estrés oxidativo, apoyar todo el tema sistémico, es decir, no solo el páncreas, el hígado, renal, tiroides. Evidentemente hay que darle de comer a la microbiota para que esté en equilibrio, para que puedas tener una buena barrera protectora, para que puedas tener una buena absorción de micronutrientes, ¿vale? Evitar, evidentemente, todos aquellos factores que nos están alterando, que como pueden ser disruptores endocrinos, como pueden ser los plásticos que están en las dichosas botellas y en todos sitios hay microplásticos, pesticidas, los PFA, los bifenoles, los alimentos ultra procesados que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, teniendo ese enfoque, usando incluso hasta textil, como tú sabes, porque ya has trabajado conmigo, rodearte de eso, de menos radiación, de textil lo más orgánico posible, lo más puro, fibras naturales, la cama, las sábanas, donde duermes, donde pasas tantas horas, ¿no? El abrazar un árbol, que es energía libre, gratuita, con esos electrones que tienes que te ayudan a recuperar esas frecuencias, a subir tus frecuencias, estar en el agua de mar, donde también te recargas, pisar pues la tierra, tirarte en la tierra descalzo, caminar descalzo en la arena, o sea, tener contacto con la tierra al final, ¿no? El grounding que se llama, ¿no? El contacto a tierra. Todo esto va a ser, evidentemente, cuidando la calidad de lo que te llevas a la boca, lo que estábamos hablando antes, tener una buena nutrición adecuada a tu cuerpo, a tus necesidades, porque tú que eres diabética, sabes que hay otra diabética al lado y no tiene nada que ver. A lo mejor la otra persona tiene otros niveles o incluso en micronutrientes me refiero, o incluso otros micronutrientes. Tú me decías, bueno, yo la vitamina B12 estaba bien, pues a lo mejor otra persona la tiene mal.
y también es diabética tipo 1. O a lo mejor la otra persona tiene la vitamina D bien y tú la tienes mal. O sea, los niveles son distintos. La microbiota también puede variar un poco. Los grados de inflamación también. Cada cuerpo es único. Entonces, eso hay que regularlo. Hay que mejorar esa microbiota, arreglar esa disbiosis, tener una buena barrera, tener un buen terreno en el intestino. Eso va a permitir que todo funcione mejor, que haya mejor absorción, que las rutas funcionen mejor, que los órganos, al final, todo el sistema esté funcionando mejor y tú tengas más calidad de vida. Sin contar con lo que dimos al principio, que la parte del trabajito emocional también está ahí. Entonces, como cura, yo no hablaría de cura, sí hablaría de mejoras desde tu enfoque. Y este enfoque funcional que planteo yo, como es muy integrativo porque trabajas con muchas cosas al mismo tiempo, no vas a reemplazar la insulina, pero sí vas a poder manejarla de tal manera que retrases complicaciones, de que no tengas que usar a lo mejor tanta, ¿vale? Y que estés dándole más calidad de vida a tu cuerpo y puedas, como dices tú, entre comillas, normalizar tu situación con respecto a otras personas que no son diabéticas, ¿no? Uh-huh. Y ya lo último para terminar que se me acaba de ocurrir, una persona que no tenga ya la diabetes desarrollada, te lo digo por el estudio este que busqué y que te lo pasé, es de la doctora, a ver si no lo sé pronunciar, Sofía Clemens y el doctor Sabatots, que trabajan en un sitio que se llama Paleomedicina. Ellos curaron a dos niños que no habían desarrollado todavía la diabetes, pero estaban en fase D con la dieta, ¿no? Con esa dieta paleocetogénica. Una persona que no haya, o sea, que se le pille la enfermedad en una fase temprana, sí podría a lo mejor con la alimentación y encontrando este equilibrio en todo el cuerpo, sí podría a lo mejor revertir la enfermedad y hacer que no se llegue a desarrollar. Claro, porque realmente lo que estás haciendo es dándole los nutrientes y anticipándote. Probablemente bajaron la carga de carbohidratos, de glúcidos, al poner más proteína animal y más grasa. Es una dieta más cetogénica, como bien has dicho, y entonces eso influye directamente en el desarrollo de los niños. Eso no significa que sea lo correcto, ¿vale? Uh-huh. También hay que meter fibra, también hay que meter vegetales, pero hay que buscar la combinación adecuada para cada cuerpo, que eso sí es a lo que yo me dedico, buscar esa combinación que es clave para cada cuerpo, para recuperar sobre todo esas disbiosis. El 90% de las patologías están asociadas a una disbiosis, el 90%. ¿Vale? Luego te dirán que, bueno, que también hay factores genéticos, que claro, pero ¿qué fue primero? ¿La enfermedad y luego la disbiosis? ¿O fue la emoción con ese trauma que pasó a ese plano mental, emocional y entonces físico y provocó ese caminito aprendido por parte del cuerpo a somatizarse, a expresarse y que mientras exista ese conflicto que no está trabajado, me explico, está el cuerpo físico sufriendo esas consecuencias y entonces por eso tenemos una disbiosis? ¿Qué fue primero? Esto es como el refrán que se dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Que yo lo tengo claro desde el punto de vista biológico. Porque diría, bueno, si los reptiles están antes que las aves, pues evidentemente los reptiles ponen huevos, pues el huevo fue antes que la gallina. Pero es otro tipo de huevo, no es el huevo de la gallina, el huevo del reptil. Pero bueno, vale. Un apunte divertido. Pero sí es verdad que el enfoque tiene que ser distinto, Fátima. El enfoque tiene que ser distinto. Si tú, como desarrollaron estos autores, si detectas en edad muy temprana ya algo de sintomatología, quizás también con esa predisposición genética, pero si ya lo empiezas a detectar, puedes revertir mucho. No es curar, es revertir y anticiparte porque puedes trabajar desde otro plano, desde el plano nutricional, para que llegue todo bien, que es lo que estamos hablando a lo largo de toda esta charla, que desde el punto de vista nutricional y en enfoque integrativo puedes llegar, incluso con soporte fitoterapéutico o micoterapéutico, puedes llegar más a la persona para que tenga mejor absorción de micronutrientes, para que pueda trabajar el sistema, no solo el páncreas, el sistema, ¿vale? Y que al final, pues esos síntomas o esa sintomatología asociada a la diabetes tipo 1, pues sea menos y esté más estándar, más normalizado, ¿no? Que puedas tener un día a día mejor, con menos picos de glucosa y al final se traduce en que la dieta es la clave. O sea, una buena combinación de alimentos
totalmente adaptada a ti, a cada cuerpo, que no hay un diabético igual que no hay un autista igual que no hay una persona con fibromialgia igual, no existe, cada cuerpo es único, pero sí tienen patrones comunes, entonces plantear esa nutrición bioquímica totalmente personalizada a lo que el cuerpo requiere, porque una cosa es lo que, y tú bien lo sabes, una cosa es la foto, desde donde yo, por ejemplo, trabajo contigo, a la foto que veremos dentro de 3 meses, de 6 meses o en un chequeo dentro de un año. No tiene nada que ver, las fotos van cambiando porque tu cuerpo va mejorando. A medida que va mejorando, la estructura de combinación de alimentos y los nutrientes que tú requieres van a ser diferentes, porque tus niveles se están estabilizando, el cuerpo está buscando el equilibrio por sí solo, que es lo que se trata. Pues Naira, creo que podemos dejarlo aquí. Hemos hablado de un montón de cosas. Muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Y bueno, voy a dejar por aquí abajo todo tu Instagram, en Telegram, todas tus formas de contacto, todas tus redes, para que quien quiera pues que hable contigo, que puedan encontrar su equilibrio. La verdad que lo recomiendo un montón. O sea, que es que le hablo de ti a todo el mundo. Cada vez que me sale la oportunidad lo meto ahí. Y ya, bueno, quien tenga que llegar, que llegue, pero la verdad que se lo comento a todo el mundo porque a mí me ha cambiado la vida y es fantástico lo que haces y creo que haces mucha más falta personas como tú que hagan lo mismo que tú haces, así que nada, muchísimas gracias y nada, si esto a la gente le gusta, igual podemos hacer otras charlas un poco más extensas y tocar otros temas. Otros temas, sí, sí. Sí. Como nos dejen hablar, empezamos a hablar de política también. Pues sí, esto bueno, lo hice. Fátima, pues muchísimas Muchas gracias, de gracias. verdad. Gracias por A todo. ti. ¿Vale? Venga, Bueno. chao.